Quise definirla de una manera muy sencilla, y para mí en particular un ídolo es a lo que te inclinas. ¿Es a lo que qué? A lo que te inclinas, a lo que sirves, a lo que obedeces o a lo que buscas para encontrar seguridad, paz o gozo. Una vez más, un ídolo en nuestra vida es a lo que nos inclinamos, a lo que servimos, a lo que obedecemos, a lo que buscamos para encontrar seguridad, paz y gozo. Entonces, en ese sentido, podríamos examinar nuestra vida y entonces sí encontrar probablemente no solamente un ídolo, sino a lo mejor un par de ídolos, ¿verdad? En nuestros corazones. Porque un ídolo es aquello a lo que nos inclinamos, es aquello a lo que pudiéramos tener una tendencia a acercarnos en momentos muy particulares de nuestra vida. Es aquello a lo que servimos. ¿A qué es lo que te inclinas? Pues puede ser algún pensamiento, ¿verdad? Puede ser una filosofía. ¿Qué es lo que sirves? Pues puede servir a tus amigos, puedes servir a tu familia, puedes estar sirviendo a tu trabajo, a ese nivel de entrega, de rendición, donde tu vida está al servicio de eso, a lo que demande aquellas cosas, a lo que obedeces, que pudieran ser inclusive nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros proyectos, a lo que buscamos para encontrar seguridad, paz o gozo, que pudiera ser algo muy común hoy en día, que es el entretenimiento, ¿verdad? Eso pudiera ser un ídolo en nuestra vida, el entretenimiento, las redes sociales, ciertas personas, juegos de azar, ciertas amistades, ¿verdad? Que es lo que buscas para encontrar seguridad, para encontrar paz, para encontrar, no sé, como de alguna manera sentirte pleno. ¿En dónde te sientes pleno realmente? ¿Realmente tu plenitud está en Dios o está en algo más? ¿Realmente tu plenitud está en Dios o está en un trabajo, está en una carrera, está en una persona? ¿Dónde está realmente tu plenitud? ¿Dónde realmente es donde te sientes seguro? En ese sentido, yo creo que si examinamos nuestra vida, entonces encontraríamos un par de ídolos que tendríamos que derrumbar, ¿verdad? Tendríamos que quitar de nuestra vida, porque es una realidad que muchas veces buscamos en otras cosas lo que solamente nos puede dar Dios, y que muchas veces nosotros hasta lo hemos dicho, ¿verdad? Solamente puedes encontrar esto en Dios. Pero a veces somos los primeros de buscar a veces esa seguridad, esa plenitud, es como esa identidad o ese propósito en otras cosas. Sí, y a veces eso roba el propósito de Dios para nuestra vida. Es tan así que Jesús dice en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, creo que es el versículo 24 en adelante, dice que no puedes servir a dos señores, ¿verdad? Porque amarás a uno y menospreciarás a otro. Dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Pero inclusive el término de las riquezas, pues también significa cualquier otra cosa. No puedes servir a Dios y a cualquier otra cosa. ¿Sí? No puedes amar a Dios y seguir teniendo ídolos en tu vida. Y yo creo que constantemente el Espíritu Santo nos confronta en que algo no está bien. Cuando hay idolatría en nuestro corazón, yo reconozco que el Espíritu Santo muchas veces está insistiendo en que no está bien. La manera en la que diriges tu vida, tus emociones, la manera en la que estás dirigiendo tal vez tu estrés, en la que estás solucionando ciertas cosas, tal vez buscando, refugiándote en cosas que no es en Dios. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos incomoda en varias cosas, y que no te sientes a gusto de decir, ay, aunque me siento muy bien, ¿verdad? Haciendo esto, como que
pues me distraigo, algo como que siento que me ayuda, pero algo me dice que no está bien. Y yo creo que es el Espíritu Santo muchas veces hablando a nuestro corazón de que hagamos un cambio. Y yo creo que debería ser más sencillo identificar cuando el Espíritu Santo nos habla y atender a lo que Él nos está diciendo. Si hay algo en lo que te está incomodando, pues apártate de eso, ¿verdad? Aléjate de eso. Así de, podríamos decirlo así de sencillo, aunque yo sé que necesitamos la ayuda de Dios para poder vencer cualquier apego, cualquier afecto a algo que a lo mejor nos pueda destruir, nos pueda estar robando el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces el ser humano es por naturaleza un creador de ídolos. Lo vemos desde el inicio, ¿verdad? Que cómo el ser humano se desconecta de Dios. Y vemos que Dios al pueblo de Israel constantemente lo que le demandaba, lo que le confrontaba, era de que adoraban otros dioses. ¿Sí? Y ahorita más al final te voy a hablar inclusive de una historia en particular. Cuando Moisés subió a hablar con Dios, antes de regresar con el pueblo ya se había creado un ídolo, ¿verdad? Todos a lo mejor tenemos esa imagen, ¿verdad? De nuestra mente, Moisés bajando de la montaña, ¿verdad? De estar con Dios, y acá está el pueblo adorando unos becerros de oro, ¿verdad? Y a mí se me hace a veces como ilógico, ¿verdad? Cuando leo esa historia digo, ¿cómo puede ser posible algo así? Pero cuando a veces pienso así del pueblo de Israel, las historias que estoy leyendo, como que en automático digo, a ver, espérate, antes de que los juzgue, déjame ver si en mi vida no está sucediendo lo mismo, porque a veces aunque nos parece así algo como muy extremo, que el pueblo de Israel recién haber salido, ¿verdad?, de Egipto, la manera en la que salieron, ¿verdad?, las 10 plagas, y no se quedó hasta ahí, sino que les dieron bienes, les dieron ganado, les dieron oro, les dieron plata para que ya se fueran. Entonces salen súper bendecidos, y no se queda ahí, sino que Dios hace un milagro, ¿verdad?, y abre el mar y pasan en seco, y ves todo eso y dices, ¿cómo es posible que ahora, teniendo eso tan reciente, cómo es posible que de repente estén adorando unos becerros de oro que ni siquiera los trajeron de otro lado? Imagínate, o sea, usaron lo que Dios les había dado, para esa bendición que Dios les dio, lo usaron para poder crear estos becerros. Entonces a mí se me hace como que una locura. Y quiero leerte en Éxodo capítulo 32 versículo 1, donde Israel camina hacia la idolatría. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba. ¿Moisés qué? Tardaba. Fíjate, es importante el identificar las razones por las que el pueblo de Israel como que tomó la decisión de mejor hacerse un ídolo. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, que había dejado Moisés, ¿verdad?, a cargo, y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En el capítulo 24 dice que Moisés duró ahí 40 días, ¿verdad? Entonces se habían desesperado. Entonces Moisés tardaba en descender del monte, y esto, según lo que leímos, turbó al pueblo de Israel, como que le empezó a preocupar. Y era cierto que Moisés estaba tardando, pero Dios tenía un propósito maravilloso por la tardanza de Moisés. Él estaba a punto de hacer algunas cosas, a cambiar la historia, a darles identidad, a darles la ley, y muy pronto terminaría ese tiempo de espera. O sea, pero este pueblo se desesperó, y debido al que el pueblo no pudo ver la razón de la tardanza,
ellos permitieron que esto les fuera de tropiezo. Entonces, esto pareció ser un largo tiempo para el pueblo, pero un tiempo, yo creo que para Moisés, yo creo que fue un tiempo corto, ¿verdad? Que no vimos en un momento, dice que Moisés estuviera preocupado por regresar o ya me tardé, no, yo creo que Moisés fue un tiempo corto porque él sabía lo que Dios estaba haciendo. Él estaba platicando con Dios, Dios le estaba revelando su propósito, le estaba revelando su corazón. Y ciertamente era un tiempo corto en relación al trabajo y al plan que Dios tenía para Israel. O sea, era esperar 40 días para lo que iban a recibir, para la provisión que iban a recibir. Yo creo que era un tiempo, realmente era un tiempo corto, pero el que el pueblo de Israel no comprendiera el propósito de la tardanza les hizo tener una actitud incorrecta. Y muchas veces en nuestra vida, en los procesos a veces en los que entramos con Dios, cuando no entendemos el propósito por el cual Dios a veces está pues a veces permitiendo ciertas situaciones que a lo mejor parecen, ¿verdad?, que nuestra vida ya se han alargado, que ya es mucho tiempo y no vemos a lo mejor un cambio como lo quisiéramos ver. Pero a veces el no entender el propósito de Dios nos lleva a tener una actitud incorrecta, a tomar una actitud totalmente incorrecta con Dios. El cómo manejamos estos tiempos o los retrasos ordenados de Dios es una buena medida de nuestra madurez espiritual. El cómo manejamos los retrasos ordenados de Dios es una buena medida de nuestra madurez espiritual. Es una buena medida de nuestra madurez, de nuestras convicciones, de realmente dónde está nuestro corazón. Si permitimos que la tardanza en esas situaciones nos haga caer en el pecado o tengamos un lapso de resignación en la fe, entonces reaccionamos de una manera mal a esas tardanzas, pero que están dentro del propósito, de la soberanía de Dios, pero que por no entender su propósito muchas veces tomamos actitudes incorrectas. Debemos permitir que esos tiempos hagan nuestra perseverancia en seguir a Dios aún más profundamente. Entonces son de buen uso para nuestra vida, ¿sí? Son buenas oportunidades para que Dios pueda formar nuestro carácter. Pero si permanecemos, si profundizamos en nuestra relación con Dios, deberíamos de aprovechar cada una de esas oportunidades para profundizar más nuestra confianza en Dios. El pueblo le dijo a Aarón, le dijo: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. O sea, el pueblo quería dioses que fueran delante de ellos, el cual les conduciera a la tierra prometida, porque había una promesa. Ellos sabían que el Señor les había sacado de Egipto. Ellos sabían que había sido el Dios de Moisés, que Dios se había revelado no solamente al pueblo de Israel, sino que quedó claro aún para los egipcios quién era Dios. Y ellos sabían que Dios se había manifestado ahí en el monte Sinaí, pero aún ellos estaban dispuestos a confiar en un Dios que ellos pudieran hacer para terminar el trabajo que el Señor había iniciado. Y muchas veces es lo que pasa en nosotros. Experimentamos el amor de Dios, experimentamos la dirección, la sabiduría de Dios en nuestra vida, y es una realidad que Dios se manifiesta, que nos ayuda a salir adelante. Vemos esperanza, vemos dirección, vemos sabiduría, comenzamos a caminar. Pero a veces en estos tiempos, ¿verdad?, que es como que se extienden, o que quisiéramos que fueran como más inmediatos, ¿verdad?, el cambio en nuestra vida. Entonces decidimos confiar en algún otro recurso.
para que termine lo que Dios había iniciado en nuestra vida. Y como que queremos tomar atajos, ¿verdad? Como que queremos tomar atajos y entonces ponemos nuestra confianza en algo más. Y como en un inicio tal vez sí fue Dios, como que a veces es un poquito confuso y no nos damos cuenta que hemos dejado de confiar no solamente en Dios, sino en sus procesos, ¿sí? Que hemos dejado de confiar y esperar en Dios y no estamos dispuestos a seguir esperando. Y es ahí cuando nuestro corazón tiende a poder levantar ídolos, en donde sí podamos poner nuestra esperanza, en donde sí podamos esperar, en donde sí podamos confiar. Pero son ídolos que no tienen poder, dice el salmista que acabamos de leer, tienen boca y no hablan, ¿verdad? Tienen pies y no caminan. Y dice que semejante a ellos son quienes hacen estos ídolos y todos los que en ellos confían. Entonces, si tú tienes un ídolo, la riqueza, entonces te vas a volver como ese ídolo y te vas a volver una persona materialista. Si tú comienzas a servir al dinero, tarde o temprano vas a ser una persona materialista, una persona superficial. Si tu ídolo es el placer, tarde o temprano, aunque a lo mejor al inicio no parezca, pero tarde o temprano tú serás semejante a ese ídolo y serás una persona controlada por los impulsos, por los deseos. Semejantes a los ídolos son aquellos que confían en él, ¿sí? Cuando Jesús le dice a la samaritana, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yo veo un peligro porque, bueno, yo creo que podemos ser confrontados y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero a veces es como muy obvio que estamos buscando o tenemos nuestra esperanza en algo más que no sea en Dios. Creo que no es tan difícil identificar que a veces o ser honestos con nosotros mismos, que no estamos poniendo nuestra confianza en Dios, que realmente nuestro corazón está en algo más. Pero yo veo todavía un peligro en tener un ídolo en nuestro corazón como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios. Y para mí ese peligro es tener de ídolo a Dios. ¿Cómo está eso? ¿Dios puede ser un ídolo? No, Dios no puede ser un ídolo. Pero un Dios a nuestra propia imagen, un Dios en nuestros propios conceptos, sí puede ser un ídolo, porque deja de ser Dios. Nosotros podemos pensar que estamos adorando a Dios, que estamos sirviendo a Dios, pero si no le conocemos a Él, entonces estamos adorando otra cosa que no es Dios, ¿sí? Y yo creo que todos y cada uno de nosotros en algún sentido tenemos un concepto equivocado de quién es Dios. Y eso podría ser muy peligroso, de que en cualquier momento nos inclinemos a adorar a alguien que pensamos que es Dios, pero que no es el Dios verdadero. Y cuando Jesús le dice a esta samaritana, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. ¿Qué quiere decir esta palabra, en verdad? No solo es con un corazón genuino, con un corazón transparente o de una manera real, verdadera, sino también esa palabra verdad tiene que ver con la revelación de quién es Él. Viene la hora, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos conocer esa verdad para realmente poder adorarlo. Mientras más y mejor conozcamos a Dios, y la mejor manera, la manera más efectiva en que tú y yo podemos conocer a Dios es a través de su palabra, más genuina será nuestra adoración o nuestra devoción a Él. Porque es algo natural en nosotros. Si no estamos adorando a Dios, estamos adorando algo más. El ser humano o adora a Dios o adora a algo más o a alguien más. Inclusive puede adorarse a él mismo, ¿sí? El ser humano tiene, si no encuentra qué otra cosa adorar, si no hay otra cosa que le guste adorar, se adora a él mismo. Pero es necesario que nosotros podamos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y eso solamente va a ser a través de su palabra. Y yo creo que muchas veces nos hemos ido a extremos en ciertos puntos que hemos querido compartir en la iglesia. Y creo que eso no nos ha ayudado, porque creo que a veces se decía: hay que memorizar la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que orar en la madrugada. Y a veces se hacían veladas de oración y eran como que animados a tener tiempos, pues a veces grandes, ¿verdad? O más tiempo de intimidad. Y luego vino como que otra tendencia y decía: no tienes que adorarlo 5 horas, sino puedes adorarlo 5 minutos. No tienes que leer 3 horas, puedes leer un renglón si quieres, ¿verdad? Y como que siempre la iglesia se iba como a esos dos extremos. Y yo creo que es una realidad que el leer más no nos va a hacer más cristianos o más hijos de Dios, ni tampoco el leer menos. Pero yo creo que si realmente hay un anhelo de buscar a Dios, sí tenemos que ir a más constantemente. Y sí tenemos que romper ese paradigma. Y sí la realidad es que nuestra vida con Dios sí es una disciplina constante. Y como que en cierto momento se quiso quitar eso, ¿eh? De que no hay problema, tú puedes hacerlo a la hora que quieras. Y yo creo que sí, o sea, podemos organizarnos, pero a veces le quitamos como la devoción, ¿sí? La devoción que le deberíamos de dar a Dios, como que se la hemos quitado. Y sí, como tú quieras hablarle. Y como que eso ha dado pauta para que nosotros hagamos un concepto a veces muy cómodo de quién es Dios. Y aunque es nuestro Padre, aunque puede mostrarse amigo, aunque puede mostrarse cercano a nosotros, pero sigue siendo Dios. Y el que siga siendo Dios implica varias cosas. En primera, que mientras estemos en esta tierra nunca lo vamos a alcanzar a conocer plenamente. Entonces tenemos una gran tarea si tú quieres conocer más a Dios. O sea, es un trabajo, es una disciplina el conocer más a Dios. Porque no se trata solamente de conocerlo, claro que en experiencias, pero no puedes basar tu relación con Dios solamente en lo que sientes, en tus emociones, porque la realidad es que no siempre vamos a sentirlo. La realidad es que no siempre voy a tener como que las emociones así a mi favor para adorar a Dios, para buscarlo, para experimentarlo. Y muchas veces va a ser a través de la revelación de la palabra la que va a producir en mí una experiencia real con Dios, de quién es Él, el conocerlo. Y muchas veces va a ser la revelación de la palabra la que inclusive va a mover mis emociones. Pero muchas veces no voy a estar emocionado leyendo, pero sí con un deseo, ¿verdad? Con una disciplina de poder conocerlo más. Yo hablaba con los jóvenes el sábado antepasado y les decía esta realidad acerca de romper con ese límite que no nos permite conocer más a Dios, porque queremos hacerlo de una manera solamente cómoda. ¿Por qué? Porque toda nuestra cultura gira alrededor de la comodidad, las cosas más rápidas, las cosas más cómodas, el trabajo más fácil desde casa, ¿verdad? Ahorita se facilitó muchas cosas por lo que pasamos en pandemia, ¿verdad? Y como que estamos volviendo a retomar ciertas cosas, pero nos dimos cuenta que ya no puede ser igual.
y hay cosas que se han quedado y estamos tratando a veces como que querer regresar a lo de antes, pero la realidad es que sí trajo cosas, y a veces cosas buenas, ¿verdad? Que facilitaron a veces más el trabajo, o lo hicieron a lo mejor más práctico, más cómodo, ciertas juntas, las tareas, ciertas clases, en todos los ámbitos lo pudimos experimentar. Y vivimos en esa cultura donde todo es más sencillo y donde inclusive se ha metido en la idea de que pues conocer a Dios es fácil, ¿verdad? O sea que no vas a necesitar esforzarte, cuando la Biblia nunca nos enseña eso. Al contrario, cuando vemos ahí con Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Y en qué es lo que le dice que se esfuerce y sea valiente? Pues en meditar en la palabra, en permanecer en la palabra. Y hablaba con los jóvenes y les decía: hay que romper eso, y de una vez te digo que se necesita disciplina, se necesita buscar a Dios, se necesita pagar un precio, se necesita anhelar a Dios, se necesita así muchas veces apasionarnos por Dios, pero no una pasión nada más de repente, ¿verdad? Ves una película, porque eso es muy pues es muy carnal, ¿sí? Es muy de nuestra carne, es muy de nuestras emociones. Tú puedes ver una película muy buena y eso te emociona y dices: ahora sí le voy a echar ganas. ¿A quién no le ha pasado eso? Hasta dices: ahora sí voy a buscar a Dios. A veces las películas nos animan, ¿verdad? A decir: ahora sí voy a buscar a Dios. Y a veces ni siquiera la película ni nada tiene que ver con Dios. Yo digo: está bien, porque pues son muy emotivas y a lo mejor nos pueden ayudar a mantenernos motivados, pero necesitamos algo más sólido que eso. Y necesitamos reconocer que no es así la manera en la que nosotros vamos realmente a crecer en nuestra relación con Dios. Si tú quieres conocer, si tú quieres adorar y servir realmente a Dios, tú tienes que conocerlo, tú tienes que profundizar, y no vas a poder hacerlo si no es a través de la palabra de Dios, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Y claro que yo sé que Dios habla de muchas formas. Yo sé que hay personas, ¿verdad?, que pueden ver a Dios en la naturaleza. Yo tengo una anécdota que la verdad siempre la recuerdo, una experiencia con Dios hace algunos 8 años, antes de estar casado, ya casado. Mi esposa y yo nos llevamos a mi cuñada y a mi cuñado, nos los llevamos con nosotros a la Huasteca. Y recuerdo que recorrimos varias zonas, ¿verdad?, en ese día. Y la verdad sí estábamos ya un poquito cansados, pero llegamos a un lugar que se llama Puente de Dios. Y yo dije: está interesante, Puente de Dios, pues vamos a ver qué hay ahí, ¿verdad? Y empezamos llegamos al lugar y había unas cascadas y bajabas por unas escaleras así de piedra. Y eran muchos escalones, ya veníamos cansados. Y la verdad, pues el lugar estaba sorprendente, ¿verdad? Seguías bajando y veías cascadas por un lado y luego por otro lado. Y decía: pues está muy bonito. Llegó un punto donde ellos me dijeron: ¿sabes qué? Estamos bien cansados, nosotros aquí nos quedamos. Y yo vi que las personas seguían avanzando, ¿verdad? Y yo dije: pues yo soy más aventurero, ¿verdad? Dije: pues yo voy a ver qué hay más allá abajo, ¿verdad? Y yo seguí caminando y yo iba siguiendo a las personas, ¿verdad? No sé ni qué seguía. Llega un punto donde llego así como así como un río, tenía corriente porque había una cascada del otro lado. Entonces había un lazo y recuerdo que yo pues dije: pues hasta donde llegue, ¿verdad? Y veía que las personas se metían y se iban agarrando del lazo y traían chaleco, y yo también me metí y iba ahí atrás ya así como que viendo todo, ¿verdad? Y en eso entramos como una cuevita que está así oscura. Y entramos, yo veo que las personas entran y yo digo: pues a ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Y ya entré, y cuando pasas la oscuridad, llegas a un lugar, es una cueva donde en un punto como muy especial hay un orificio y entra la luz, ¿verdad? Y donde entra la luz ilumina toda la cueva, no es como que nada más un rayito, y aparte el agua y yo al estar ahí, yo recuerdo que yo experimenté a Dios en ese lugar.
Me acuerdo que me asomé por el hoyito y vi allá a Vivi, vi a Sam y vi a Rack y yo, acá estoy, ¿no? Pero yo estaba así acá como llorando, no inventes, Dios está aquí, está hermoso este lugar. Y yo sé que podemos tener experiencias así, ¿verdad? Y ver realmente a Dios. Porque la creación habla, ¿verdad? De Dios, cuentan, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y yo sé que podemos experimentar a Dios. Pero no podemos basar nuestra relación con Dios. Imagínate que yo cada vez que quiera sentir a Dios tenga que ir hasta allá, ¿verdad? Para sentirlo. Pues no. Dios es mucho más cercano a eso. Pero el que sea cercano no quiere decir que sea totalmente cómodo, ¿sí? Que tienes que muchas veces hacer una pausa, muchas veces tienes que dejar ciertas cosas para enfocarte en Dios y para realmente tener un tiempo con Dios. El que puedas hablar con Dios en tu carro, yo sé que muchas veces lo hacemos, pero también significa que muchas veces tienes que bajarle a la música, tienes que bajarle al estrés, ¿verdad? De todo lo que traes, y tienes que esforzarte, y más cuando se te atraviesa alguien, ¿verdad? Tienes que como que, Señor, yo sé que tú sigues aquí, ¿verdad? Y requiere una disciplina, pero no podemos basar solamente en esas partes donde Dios sí es cercano, donde sí Dios es accesible a nosotros, sino a la fuente que Él nos ha dejado para poder conocerle, que es su palabra. Me quedan 5 minutos y hay 2 conceptos que son muy importantes en la iglesia, pero que yo no quiero mencionarlos como algo religioso o como algo, no sé cómo explicarlo, estos conceptos que a veces como que nos resistimos a ellos, y es la teología y la doctrina. Yo hablaba con los jóvenes específicamente estos 2 puntos, porque cuando escuchamos la teología como que decimos, caray, no, ya, yo soy de otra ciudad, ¿verdad? No sé, como que pensamos que es algo que a veces nos estorba, pero en la esencia, el significado de la teología simplemente es el estudio de Dios. Esto incluye nuestro concepto de Él como resultado de ese estudio o como falta de ese estudio. Por tanto, cada cristiano, cada hijo de Dios, en cierta manera es un teólogo. ¿Sí? La pregunta es si eres un buen teólogo o eres un mal teólogo. Si tienes un concepto correcto de quién es Dios o tienes un concepto incorrecto de quién es Dios. Pero la teología es el estudio de Dios, y todos deberíamos estar involucrados en esto, ¿sí? Y la teología incluye nuestro concepto de ese resultado, de esa disciplina de estar conociendo a Dios, de estar conociendo a Dios a través de su palabra. Y la doctrina, ¿verdad? La doctrina, en su significado, es lo que se enseña. ¿Qué es la doctrina? Lo que se enseña. Todo lo que tiene que ver con un tema en específico, pero todo lo que la Biblia dice acerca de ese tema. Y de ahí encontramos diferentes doctrinas, ¿verdad? Una de las más comunes es la doctrina de la Trinidad. ¿Y cuál es la doctrina de la Trinidad? Pues todo lo que la Biblia nos dice acerca de que Dios es 3 personas, de cuando habla acerca del Espíritu Santo, cuando estuvimos hablando en el bautismo. De hecho vimos la doctrina del bautismo, podríamos decirlo así, porque vimos no tomamos un versículo y lo aislamos, sino vimos todos los versículos, ¿verdad?, que hablan acerca del bautismo para saber de qué se trata. Pero recuerdo que vimos el versículo en Mateo, ¿verdad?, cuando dice que Jesús es bautizado y que se escuchó, se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre, ¿verdad?, que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice que descendió el Espíritu Santo ¿en qué? En forma de paloma. Y ahí tenemos uno de los versículos que hacen doctrina, ¿verdad?, acerca de la Trinidad, porque están las 3 personas. Sí, está el Padre, está el Hijo siendo bautizado y está el Espíritu Santo. Y realmente la doctrina es todo lo que la Biblia enseña acerca de un tema, no sacar un versículo, aislarlo y hacer de eso eso es lo que la iglesia tiene que hacer. No,
Tenemos que siempre estudiar la palabra y no sacarla de contexto, sino ver, porque de verdad hay muchos versículos que pudieran parecer muy como contradictorios, ¿verdad? Que pudieran a lo mejor hasta como que uno pudiera tomarlos para tomar ventaja de hacer algo, ¿verdad? Que nos conviene. Pero cuando tú ves el contexto de toda la palabra dices, no, es a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de profundizar y de poder tener una disciplina de conocer a Dios, de conocer quién es Dios, de conocer sus atributos, para realmente poder adorarle y realmente poder servirle. Adoramos al único Dios quien afirma que Él es la verdad. El que afirma que Él es la verdad. Y tú no puedes adorar a Dios si no le conoces. Tú no puedes servir a Dios. Y cuando me refiero a servir, no me refiero solamente a que seas un voluntario, a que seas un edecán, a que estés en la alabanza, a que estés en el equipo de maestros. Cuando me refiero a servir es el significado de servir. O sea, no puedes servirle. No puedes, ¿qué es lo contrario a servirle? Pues no servirle, va. Ser alguien que a lo mejor se escucha feo, pero que es inútil, ¿va? Porque no tiene ninguna utilidad, o sea, no sirve. Algo que no sirve es algo que no tiene ninguna utilidad. Y nosotros, si tú no conoces a Dios, si tú realmente no conoces quién es Él, tú no puedes ser útil para sus propósitos. Y por eso decía Jesús, nadie puede ser útil a dos amos, ¿verdad? A dos señores. Dios lo demanda todo de nosotros. No demanda una parte, lo demanda todo de nosotros. Dios quiere todo nuestro corazón. Dios quiere toda nuestra mente y Dios quiere todas nuestras fuerzas. Ese es el mandamiento: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo. O sea, no puedes quedarte, excluir una parte de ti y decir esto no lo voy a, no, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, nos vuelve a animar, ¿verdad? A involucrar nuestra disciplina de conocerle, no solamente nuestras fuerzas, no solamente nuestras emociones, sino también con toda nuestra mente, porque nos convertimos, según el versículo que leímos, nos convertimos en lo que adoramos. Dice el Salmo que semejante a esos ídolos son quienes confían en ellos. Entonces es una realidad, nos convertimos en lo que adoramos. Y de hecho la voluntad de Dios fue esa: hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. Pero ¿qué es lo que hizo el hombre? Hagamos a un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero en nosotros tener un concepto correcto de Dios y adorarlo de una manera correcta nos va a hacer a la semejanza de Él. Nos va a hacer parecernos más a Él. ¿De qué manera puede ser más misericordioso? ¿De qué manera puede ser más bondadoso? ¿De qué manera puede ser más piadoso? ¿De qué manera puede ser más misericordioso? Adorando a Dios, conociendo a Dios, sirviendo a Dios. Es de la manera en la que podemos ser semejantes a Él. Nuestra semejanza a Dios es el resultado de nuestra adoración y de nuestro conocimiento, de la profundidad en la que le conocemos a Él. Si alguien no se parece a Dios, es porque no le conoce, es porque no le adora. Pero alguien que está adorando a Dios es alguien que puede cada vez más manifestar quién es Dios. Es alguien que otros cada vez pueden ver más a Dios a través de su vida. Cuando alguien está adorando realmente a Dios, cuando alguien está sirviendo a Dios, cuando alguien está obedeciendo a Dios, otros pueden ver a Dios a través de su vida. Le dijo Jesús a la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, el Padre, está buscando que le adoremos, pero que le adoremos de esa manera correcta. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es tan fuerte que tú puedes tener un concepto totalmente equivocado y que nuestra actitud debería ser: Señor, examina mi corazón, examina cuál es mi concepto de quién eres tú. ¿Realmente te estoy adorando a ti o estoy sirviendo algo más? Porque fíjate lo que dice Mateo 7:21. Jesús le dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo es eso? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo conoces la voluntad del Padre? A través de su palabra. Y dice el versículo 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es una realidad que muchos, y espero que no seamos nosotros, se llevarán una sorpresa de que pensaron que estaban sirviendo a Dios, de que pensaron que estaban adorando a Dios, pero que realmente nunca tuvieron un concepto correcto de quién era Dios. Y nosotros tenemos de verdad que tenemos un recurso que Dios nos ha dado y que no estamos aprovechando, que es la palabra de Dios. Es su palabra, es profundizar. Tenemos que crecer en poder de verdad leer, memorizar la Biblia. Yo creo que tenemos que ser confrontados, y si no lo estábamos haciendo, tenemos que retomarlo, de buscar su palabra y comenzar a experimentar una relación real a través de su palabra. Yo no sé cómo funciona, es un misterio, ¿sí? Pero yo sé que Dios habla a través de su palabra. Algunos lo han tratado de explicar. La palabra de Dios, no la palabra, no sé cómo es no recuerdo el concepto, pero la palabra como escrita, que en contraste con la palabra rema, que la palabra rema es cuando es Dios hablando, ¿sí? La palabra logos, que es la palabra escrita, y la palabra rema, que es a la que nosotros deberíamos de llegar, pero no podemos llegar a la palabra rema si no pasamos por la palabra logos, ¿verdad? O sea que al final de cuentas tenemos que leer. Y ahí es una lucha, como le quieras llamar cultural, de tu carne, que no estamos acostumbrados a leer, no tenemos la disciplina de leer. Y esa debería de ser nuestra fuente de provisión. Yo lo veo de esta manera, en una dinámica en la que tú empiezas a leer la palabra de Dios, en la dinámica en la que empiezas a leer la palabra de Dios, de repente Dios va usando su palabra para hablar a tu corazón. Y una vez que sucede, debería de ser una disciplina en nuestra vida. Debería de ser algo que no se detenga, sino que al día siguiente vuelvas a leer con la misma actitud de querer escuchar a Dios, de querer que Dios te hable, de querer que Dios se revele a tu vida y que de esa manera tú puedas adorarle. Entonces, nuestra adoración, nuestra semejanza a Dios, nuestro servicio a Dios, nuestro amor por Dios, es una consecuencia de que le estamos conociendo, de que le estamos buscando. Pero muchas veces nosotros queremos adorarle sin estarle buscando. Queremos servirle sin estar teniendo una relación con él. Y entonces vivimos una religión y tenemos un ídolo que le llamamos Dios, y yo a lo mejor para distinguirlo aquí le llamamos Dios, pero con minúscula, porque no es el Dios verdadero, ¿sí? Tenemos un Dios a veces muy a nuestro concepto, un Dios que decimos es solo amor.
Dios me ama, Dios te ama, Dios nos ama a todos, cuando ese no es Dios. Dios es amor y verdad. No puedes separar la verdad de su amor y no puedes separar su amor de su verdad. Y ahí creo que nos falta mucho. Mi intención el día de hoy es que nosotros podamos acercarnos a Dios, tratando de no tener ninguna pretensión de que ya le conocemos, sino que nuestra actitud constantemente pueda ser: Señor, te quiero conocer. Señor, necesito conocerte. Necesito conocerte. Y Dios se revela en nuestra vida y revela como varios aspectos, ¿verdad?, de Él, que a veces necesitamos. A veces necesitamos, y yo reconozco algunos que son muy esenciales en nuestra vida. Conocer a Dios como Padre, conocer a Dios como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, conocer a Dios como el buen pastor, en varias cosas en las que Dios se quiere revelar a nuestras vidas, pero que a veces no nos exponemos y a veces nos limitamos a lo que nosotros podemos recibir aquí. A veces nosotros queremos venir a este lugar para ser llenos, cuando la realidad es que deberíamos de venir a este lugar llenos. ¿Sí? Y hemos convertido en esto en una religión. O sea, no encuentro otra palabra para describir a veces en lo que estamos involucrados con Dios, más que a veces una religión donde yo necesito, yo quiero, yo deseo, y donde lo puedo ver a través de lo que predicamos, lo podemos ver a través de lo que oramos, lo podemos ver a través de lo que cantamos, a través de todo lo que hacemos. A veces nos damos cuenta que vivimos una religión, que a veces nuestra adoración está muy lejos de estar adorando a un Dios poderoso, a un Dios omnipotente, a un Dios omnisciente, a un Dios que todo lo sabe, a un Dios que está en todo lugar, y que a veces como que desconocemos o no entendemos hasta dónde eso puede influenciar nuestra vida, hasta dónde eso puede bendecir mi vida. La omnipresencia de Dios, la soberanía de Dios, que a veces no entiendo sus propósitos, que a veces no entiendo sus planes, que a veces no entiendo su voluntad, pero que al conocer que Él es un Dios soberano, sé que Él tiene todo bajo su control. Y que a lo mejor yo no lo entienda, pero que sé que en algún punto su voluntad es buena para mi vida, que en algún punto su voluntad es más generosa para mi vida, y que a veces lo que yo estoy buscando pareciera mucho más atractivo. A veces las opciones que yo tengo no son malas, no es pecado, pero a veces no es lo que Dios quiere. Y el conocer que Dios no busca mi bienestar a mi manera, ¿sí?, en la manera en la que yo pienso que es mucho mejor. El no reconocer eso a veces me lleva a tomar decisiones incorrectas, donde pensar que Dios está y realmente Dios no está ahí. Pensar que Dios me está llevando a un lugar y no es Dios. Pensar que Dios me está llevando con una persona y no es Dios. O pensar que Dios me está llevando a alejarme de una persona y no es Dios, porque desconozco cómo es la voluntad de Dios, cómo es el carácter de Dios. Y no dejo que eso moldee mi vida, no dejo que eso moldee mi carácter. Pero si nosotros nos inclinamos a Dios, dice su palabra: si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Si mi pueblo me reconoce. O sea, no es un Dios orgulloso, no es un Dios que está buscando hacer su voluntad porque simplemente es así, porque es egoísta.
No, es un Dios perfecto. Es el único Dios que puede obrar a su favor. Es el único Dios al cual podemos entregarnos. No hay ningún otro Dios verdadero. Cualquier otro Dios es falso. Cualquier otro Dios nos va a consumir, nos va a acabar. Solamente el Dios verdadero tiene la capacidad de hacernos libres, de darnos plenitud, de poder experimentar un amor verdadero, un amor suficiente, un amor suficiente, un amor más profundo, un amor más fuerte que cualquier circunstancia que tú y yo podamos experimentar. Un amor más fuerte que cualquier traición, un amor más fuerte que cualquier falla, un amor más fuerte que cualquier ofensa. Es un amor perfecto. Es un amor perfecto al cual podemos entregarnos. Un amor que todo lo sufre, todo lo espera. Un amor que nos sigue dando nuevas oportunidades de que podamos entregarnos. No hay mayor decisión el que tú y yo podamos realmente entregarnos a Dios. Podamos entregarnos por completo. Podamos entregarnos. Yo sé que no sucede de un día para otro una entrega total, porque es un proceso y ni siquiera nos damos cuenta de todavía áreas en las que Dios nos va a confrontar y en las que nos va a demandar hacer un cambio. Porque Dios no es así. Dios no viene y dice, quiero que cambies todo esto y esto. ¿Sí? No. Dios va a empezar con cosas que sabe que te dará la gracia para poder hacer cambios, ¿sí? Y ser sensible a Dios con los cambios que Él te quiere llevar a hacer. Y los cambios que Dios nos lleva a hacer no son religiosos. No se trata de no hagas esto. Los cambios que Dios nos lleva a hacer es de haz esto, ¿sí? Pero muchas veces nos concentramos en ¿por qué? Porque no nos exponemos a la palabra. Y porque nosotros tenemos un concepto de todo lo que Dios quiere que hagamos, y tenemos una idea de todo lo que Dios nos pide que hagamos, pero no vamos a su palabra, a la que nos va a confrontar y a la que nos va a decir específicamente en dónde comiences. En dónde comiences. Puede ser desde algo muy sencillo como levanta tus manos. Dios te puede decir. Dobla tus rodillas. Predica a alguien. Perdona a tal persona. Ama. Ten misericordia. No sé, va a empezar con pequeñas, no con pequeñas cosas, pero sí con ciertos asuntos en nuestra vida que Él está dispuesto a poder hablarnos, y no en un sentido de prohibición. O sea, no es el enfoque de Dios. El enfoque de Dios es preventivo. ¿Sí? Gran parte de la voluntad de Dios es preventiva. Yo creo que ese asunto de no dejarnos de congregarnos, yo creo que es preventivo. ¿Sí? Es algo que nos va a ayudar a no caer en ciertas situaciones. Pero a veces llegamos a un punto donde Dios tiene que confrontar nuestros corazones. Ojalá y podamos tener una actitud correcta, un deseo de realmente conocerle a Él y de poder adorarle en verdad. Porque es una realidad que cuando caemos en ser religiosos, eso desgasta nuestro corazón. Y para mí es una realidad que muchas veces una medida en mi corazón es cuando me siento desgastado, ¿sí? Quiero reconocerlo. Que digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? No se supone que sea desgastante el adorarte, el servirte. Entonces, hay algo que estoy haciendo mal, ¿sí? Hay algo en donde estoy poniendo mi vista que no está bien estar enfocado en eso, y me está desgastando. Y Dios me lleva a poner otra vez mis ojos en Él y tener realmente una relación real con Él. Y cuando somos movidos por el amor, somos motivados. Pero cuando somos movidos por la religiosidad, por la obligación, tarde o temprano nos cansamos, nos desgastamos. Ojalá podamos adorar a Dios
en verdad, que podamos rendir nuestro corazón y que Él lo pueda examinar. ¿Por qué no levantas tus manos y hacemos una oración y le decimos: Señor, aquí estamos, queremos conocerte a ti, Señor, realmente no queremos tener una religión, Señor, que quiero tener una relación contigo. Quiero tener una amistad contigo. Quiero tener una relación de hijo contigo. Que solamente, Señor, cuando yo entiendo quién eres tú, entonces tú podrás llevarme, Señor, por lugares correctos. Me podrás llevar junto a aguas. Me podrás llevar, Señor, a las fuentes, a lugares, Señor, a veces de reposo, de descanso, o a veces a lugares de restauración. Me podrás llevar a lugares a veces también donde necesitaré pelear, Señor, con tu ayuda. Pero solamente, Señor, cuando realmente te conozca a ti, cuando pueda realmente buscarte a ti. Aquí estamos, Señor, como iglesia. Pedimos que nos ayudes a no solamente tener una relación contigo en este lugar, sino que lo que podemos experimentar en este lugar, de tu amor, de tu misericordia, de tu palabra, solamente sea un porcentaje pequeño de lo que estamos experimentando, Señor, en nuestro cada día, Señor. Nuestro cada día, Señor. Llévanos, Señor, a otro, no quiero decirle a otro nivel, Señor, como si fuéramos mejores, sino llévanos a otro entendimiento, Señor, de nuestra necesidad de buscarte, Señor, nuestra necesidad de adorarte, nuestra necesidad de exaltarte, nuestra necesidad de servirte. Señor, nosotros somos los que nos beneficiamos cuando te adoramos, porque si no te adoramos, Señor, vamos a adorar algo más. Si no te adoramos, si no aprendemos a adorarte, si no aprendemos a servirte, Señor, nuestra vida servirá a algo más. Y no hay nada, Señor, que valga la pena a la que podamos entregar nuestra vida, Señor. No existe nada más que tú. Ayúdanos, Señor, a poder adorarte. A que cada vez, Señor, que vengamos delante de ti, entendamos que estamos ofreciendo nuestro corazón. Que no estamos ofreciendo, Señor, algo superficial, que estamos presentando nuestra vida delante de ti. Estamos presentando nuestra vida, Señor, cada vez que nos acercamos a ti, cada vez que te adoramos, cada vez que levantamos nuestras manos, Señor, tú estás viendo nuestros corazones. Permítenos estar conscientes de eso, Señor. Que cuando yo vengo a este lugar, Señor, tú estás viendo mi corazón, tú estás viendo mi necesidad, tú estás viendo, Señor, mi debilidad, tú estás viendo, Señor, también tal vez mi alegría, mi gozo. Señor, que cuando yo vengo, Señor, y levanto mis manos, tú estás viendo mi corazón. Que cuando yo abro mi Biblia, Señor, tú estás viendo mi corazón, tú estás viendo mi alma, tú estás viendo mis circunstancias, mis situaciones. Señor, que cuando yo estoy aquí sentado oyendo, Señor, tu palabra, tú estás viendo mi corazón. Tú estás, Señor, totalmente identificado conmigo. Cuando yo vengo, Señor, cuando se supone que vengo a buscarte, tú no estás viendo. Claro que tú ves a todos, Señor, pero tú me estás viendo a mí, Señor. Y tú estás viendo a cada persona. Eres omnipresente, Señor, mientras estás tratando a veces con mi vida, con mi orgullo, con mis situaciones.
Al mismo tiempo, Señor, tú estás hablando con alguien más en este lugar, tal vez con algo totalmente diferente, Señor, y no pierdes atención, Señor, sino sigue siendo todo tú, toda tu esencia en todo lugar, Señor, todo tu poder, Señor. El que estés en todos lugares no te debilita, Señor, porque sigue siendo todopoderoso también. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios que no alcanzamos a comprender, Señor. No hay, Señor, no hay quien te comprenda. No hay nadie, Señor, que te conozca en totalidad. Señor, pero cuando nos revelas algo de ti, Señor, eso nos llena, Señor. Eso nos cambia nuestra vida, cambia nuestra mente. Te damos gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, una relación real y genuina. Señor, hoy hacemos una oración a veces tan básica, aparentemente, pero hoy te decimos, Señor, te quiero conocer. Necesito conocerte. Necesito conocerte más, Señor, que cuando la primera vez que tal vez reconocí esa necesidad en mi vida. Hoy, Señor, reconozco que necesito conocerte más, que necesito depender más de ti, Señor. Necesito depender más de ti, Señor, porque hay cosas que doy por hecho. Hay cosas, Señor, que aparentemente ya sé, pero a veces me estorban, Señor, para seguir experimentando tu amor, seguir experimentando, Señor, tu propósito en mi vida. Ayúdame, Señor, a crecer en una disciplina, de una búsqueda a través de tu palabra, Señor, a través de la oración, a través, Señor, de todos los medios de gracia que tú nos has dado, Señor, cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados. Señor, estudio, memorizar la palabra, el ayuno, el congregarnos, el orar por otros, el que otros oren por nosotros. Señor, aprovechar, Señor, todo lo que tú nos has dado para que nuestra vida, Señor, sea edificada a través de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes darle un aplauso a Dios. Él es bueno.